Cubo Noticias presenta. Amigos de Cubo Noticias, bienvenidos a una emisión más de Las Meras Leyendas. Con el gusto de siempre, los saludamos su amigo Sergio Aguirre y Flavio Gómez Cifuentes. Y bueno, hoy estamos con una auténtica leyenda del físico-constructivismo. Hablar de la halterofilia, hablar de este deporte tan singular es referirnos invariablemente a un personaje que ha hecho historia en Tampico, en Tamaulipas y por supuesto en México. Nos referimos ni más ni menos que a don José Luis Garza Ortiz, conocido en todo México como el popular Chocomil, a quien le agradecemos que nos haya permitido y nos haya abierto las puertas de su gimnasio para charlar un poquito de su historia y también de todas sus memorias en este bellísimo deporte. Con mucho gusto. Me llamo José Luis Garza Ortiz y tengo 86 años y tengo ya 66 años de hacer ejercicio y me siento muy contento porque soy un privilegiado de la historia del deporte en México, el único Mister México que he ganado 5 veces y Mister Latinoamérica. Igualmente gané 4 veces levantamiento de pesas y impuse 7 récords nacionales de levantamiento de press y se quedó, como ya se suspendió el levantamiento de press, se quedó como récord. Pero yo superé a los atletas de peso medio. Y de muchos estados del país, pero vamos a platicar poquito a poquito de toda su historia, porque fue considerado y es considerado como el atleta del siglo en nuestro estado y nos da muchísimo gusto estar con él. Pero bueno, vámonos por partes, don José Luis. Bueno, mira, ¿cómo empieza el gusto por las pesas, por el cargar los fierros? yo pasé una ocasión por un gimnasio que había cerca de la plaza de la Catedral de Tampico, se llamaba Centro Deportivo Tampico. Ahí hacían voleibol, básquetbol y también había un pequeño gimnasio y me enamoré del deporte y le quiero agradecer al señor Antonio Acosta, que era un atleta ya avanzado ahí en el deportivo. Yo tenía 17 años, pero él me dio las primeras lecciones y me enamoré del deporte. Ahí estuve 3 años, después en mi hogar compré un equipo y en 1959 abrí mi gimnasio en diciembre. Oiga, don Choco, llama mucho la atención el por qué dedicarse a este deporte cuando hablamos de 1940 y tantos, cuando el béisbol era el deporte más popular aquí en Tampico, ¿no? Cuando las peleas de box, cuando la lucha libre eran los deportes que más atraían la atención de los chavos. ¿Por Aquí qué dedicarse a las había pesas? mucha afición por el béisbol y también había fútbol. Ya después, enfrente del cementerio de Tampico estaba una cancha de fútbol. El Parque España. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí, porque ya estoy viejito. Pero después se cambió a donde está actualmente. Y no, se cambió actualmente, no. Se cambió en la calle Ejército Mexicano. Y luego ya definitivamente al actual. Pero aquí principió poco a poco el béisbol y hubo muy buena temporada porque aquí Tampico se llamaba Tampico Madero y había mucha afición. Chava Barragán, el que era petrolero, impulsó mucho. Hicieron el estadio nuevo. El estadio de Tamaulipas. Pero ¿por qué no jugar béisbol en aquel entonces? ¿Por qué dedicarse a las pesas? que además el béisbol le quedaba aquí a unas cuantas cuadras. Sí, bueno, ves, que mira, yo de chamaco mi papá me compró de Navidad me compró una bicicleta y vigoricé mucho mis piernas y me gustó el ejercicio. Y luego
por el Centro Deportivo Tampico, a una media cuadra de la catedral, había unas cuantas pesitas y me metí. Cobraban 20 pesos en aquel tiempo al mes, y allí conocí al maestro que les digo yo, que se llamaba Antonio Acosta, que me dijo, esta cosa es muy delicada porque si abusas te lastimas. Y además íbamos a tomar refrescos al Globito porque después de entrenar, y después íbamos a cenar, ¿verdad? Pero el deporte es una maravilla porque no haces con tu cuerpo, haces mente y cuerpo. Además, lo más importante que es la nutrición, inteligencia, porque no debes usar un peso que no pueda tu organismo, y además la constancia. Al principio se hacen 3 veces por semana porque tu cuerpo tiene que vigorizarse poco a poco. Ya después, cuando tu cuerpo ya tiene unos 6 o 8 meses, se hacen 4 veces, lunes y martes, jueves y viernes. Ahora, platíquenos de sus primeras competencias allá por los 50, supongo. Bueno, mira, en aquel tiempo había una revista que se llamaba SAS del deporte, no sé si ustedes se acuerdan, y ahí salió que se iba a hacer un torneo de Mister México, y Eduardo Silvestre, que era hermano de un artista de cine, ganó el primer Mister México. Pero yo no fui a ese, yo fui al segundo Mister México, que ganó un judío que se llamaba Musi Greenspun, era judío. Y después ganó José Castañeda Lince, y yo competí con Greenspun, saqué 15º lugar. Y el siguiente año que ganó José Castañeda Lince, saqué 10º. Y después ganó Melesio Villegas y saqué 6º. Entonces a mí me enamoré yo del deporte tanto que fue mi vida nueva, porque yo le decía a mi amigo que esta cosa no es físico, es físico y mental. Tiene que ser inteligente para que tu cuerpo no se agote si haces abuso del peso. Entonces tu cuerpo poco a poquito se está, pero ya después, si haces un peso de 30 o 40 kilos, te parece fácil, la aumentas a 45, luego 50, 60, ahí te vas. Pero porque tu cuerpo se está vigorizando mucho, pero lo más importante son 3 cosas: la constancia, la nutrición y la inteligencia para que uses un peso adecuado a tu vigorización. Y evitar futuras lesiones. Además, tienes que tener una buena dieta, porque no debes de tomar vino ni cerveza, y evitar los refrescos en exceso, porque no te sirven. Mejor un licuado de frutas y ya aprender a comer. Ahora, don Checo, ¿cuál fue el primer gran triunfo que logra, ya sea en el ámbito municipal, estatal, nacional, que le dijo, de aquí soy? La primera vez que yo competí fue en el Centro Deportivo Tampico, porque salió en las revistas que se habían hecho torneos de fisiculturismo, y ahí había mucho entusiasmo, había muchos muchachos, pero no sabían entrenar, sino hacían a lo loco. Y ahí se organizó un primer torneo. Sí, es el señor Betancourt hizo un torneo de Mister Centro Deportivo Tampico, y yo saqué 2º lugar. Y al año siguiente salió en la revista que el doctor Mario Tello, que era presidente de la Asociación de Fisiculturismo de San Luis, hizo el torneo de Mister Centro en la República. Y yo fui. La buena suerte que gané 2º lugar. Melesio Villegas, que después ganó Mister México, me ganó. Pero luego yo superé a él. Claro. Y pero a mí me enamoré tanto del deporte que puse mi gimnasio con mucho entusiasmo, y primeros años, como 6 años, yo hice fisiculturismo. Pero luego, aquí en mi gimnasio entrenaban los levantadores del estado de Tamaulipas,
que eran de Madero, Guillermo Balboa, Pablo Casanova, Mauro Alanís, Eduardo Ortiz, Luis Gámez Banda, Pablo Casanova, y me decían, ándale, éntrale. No me gustaban, pero me entusiasmé en una ocasión y tenía yo 3 meses entrenando y hizo un torneo nacional de segunda fuerza en Ciudad Madero y rompí 6 récords nada más. Nada más. Y, cada vez que levantaba una pesa rompí un récord. ¿Qué tal? Ya fui campeón de segunda fuerza y entonces me entusiasmé y seguí entrenando con ellos, pero ellos tenían ya 4 o 5 años de entrenar antes que yo, pero a los 2 años superé a todos. ¿Qué tal? Fíjate que ahorita que lo menciona don Choco, este programa que habla de leyendas, y no cualquier leyenda, sino las meras leyendas, Yes. creo que esto es de lo que hablamos, de una leyenda de este tamaño, porque no solamente tiene este nivel que desarrolló con los años, sino que además se convirtió en formador y forjador de otras leyendas posteriores. Así es. Entonces ahí ya hay una cosa muy interesante donde trasciende su propia afición, su propio gusto, su propia vida hacia los demás. Y ahí es donde realmente te conviertes en una leyenda. Todos estos nombres que nos dice y toda esta forma en que se relacionó y cómo este gimnasio fue semillero de tantas y tantas gentes y cómo ha pasado tantísima gente que todos conocen al Choco de una forma u otra. Y es bien interesante cómo ha extendido ese legado más allá hacia otras personas. Mira, y bueno, ya había yo repeticiones. roto varios récords nacionales porque el primer récord de David Pimentel era un muchacho que era de Orizaba pero vivía en México, que era el mejor levantador que había en México. Había hecho 112 kilos de press en peso medio y yo la primera vez que paré en México superé el récord, pues yo hice 115. Así a la primera. Y me dijeron, Roberto René Lacerda, que era el dueño del gimnasio Hércules, me dijo, tú estás haciendo un esfuerzo muy fácil, síguele. Entonces, él tenía un gimnasio Hércules en la calle Donceles, entonces hizo un torneo también nacional de ejercicios constructivos. Entonces yo pesaba 56 kilos y se quedó espantado conmigo porque me decían, la pesa sigue subiendo y nunca bajó. Entonces cuando ya llevaba 80, 90, ¿y qué tú no vas a entrenar? Espérate, no, yo levanto 100. ¿Cómo? Sí, estaba delgadito y levanté fácil 100. ¿Qué tal? No, o sea, hombre, casi luego el doble de su peso. El doble. 110. Y hablamos de que estaba compitiendo contra personas más pesadas. Nacional, y rompí el récord ahí. Y luego me dijo, pues ¿quién te entrena? Yo solito, le dije. ¿Qué tal? Yo solito. Y luego siguió las sentadillas. Yo tenía unas piernotas, siempre he tenido mucha fuerza en las piernas. Y entonces, principió 140, 160, 100, y ya se quedaron 2, 3. ¿Y tú no vas a entrar? Dijo, no, yo voy con 170. Le dije, ¿cómo? Rompí el récord de mi peso fácil y luego 170, luego 175 y luego 80. Se quedó 40 años el récord. ¡Qué barbaridad! 180. Sí, y luego el peso muerto era levantar peso con las 2 manos así nada más hasta las piernas. Levanté 190 kilos, pesando yo 56 kilos, 57. Triplicó Imagínate, su casi peso. 4 veces su peso. Casi 4. Fui el mejor levantador y rompí 6 récords nacionales. No Y en entonces balde ya le después- llaman el chocomil. Sí, y ya después me entusiasmé mucho con el levantamiento de pesos porque aquí entrenaban los muchachos. Y el primer año rompí el récord ese, y el siguiente año de 115 que hice 117, y al siguiente año 120, y luego 125, y luego un torneo internacional en México en 1960
67, y el entrenador nacional era Tommy Cono, que fue campeón olímpico de Estados Unidos, y era el que entrenaba a los muchachos de México. Había 5, pero Tommy Cono, no sabía que yo estaba haciendo los ejercicios que él se indicaba a los muchachos. Entonces hubo un torneo internacional, California, Arizona, Texas, Nuevo México, 5 estados de la frontera de México con Estados Unidos, y se celebró en México en 1960, un año antes de las Olimpiadas, 1967. Bueno, pues todos principiaron luego los muchachos que vinieron de Estados Unidos y yo solito. Luego levanté 115 y ahí ellos ya no la levantaron, se quedaron. ¿Ya no participaron? No, y luego 120 y luego 125, rompí el récord. Otra vez. Rompí el récord, mi propio récord lo Voy a romper. igualé y luego me dice el arquitecto Gastón Barahona, que era el presidente, desnúdate, que porque te vamos a ver si eres de peso medio. Me quedé en la pura tanga y pesé 74 kilos y medio. Y me dijo, señores, el señor José Luis Garza Ortiz de Tampico, Tamaulipas, es el hombre más fuerte de México. Sopas, ¿no? Pues sí. No más con eso. Ahora, José Luis, estamos en el 67, un año preolímpico. Había superado e impuesto récords y marcas. Y bueno, surge la pregunta, ¿qué pasó en el 68? ¿Por qué no participa José Luis en las Olimpiadas de México? Anteriormente había muy poca voluntad para ayudar al atleta. Y entonces yo hice la marca, pero no daba nada de dinero, y yo estaba recién casado y tenía 2 niños y luego 3, y y tenía el gimnasio y me daban 500 pesos al mes en México, y pues eso no me servía de nada, y entonces pues no participé en las Olimpiadas, pero yo estaba programado para eso. Y luego como te digo que hubo un torneo internacional y yo superé a los estados de la frontera de México, y me dieron un trofeo especial porque había roto mi propio récord ahí en México, y fui el campeón internacional de México, y el arquitecto Gastón Barahona me felicitó mucho, igual Tommy Cono, que era el entrenador del equipo mexicano. Superé a 5 muchachos que él estaba entrenando. Y con su propia disciplina, que es lo que más me llama la atención. Después le confesé los ejercicios que tú le estás dando a ellos, yo los estoy haciendo. Dijo, listo, me dijo, listo, tú eres listo, me dijo, fíjate. Es que el deporte, como te dijera, me embrujó. No hay otra palabra más importante, porque me hice yo atleta, súper atleta. Claro. Después de que ya dejé el levantamiento de pesas, fuimos 10 años campeones nacionales por equipos, el equipo de Tamaulipas. Pero yo superé a todos los de aquí, de Tamaulipas. Sí, ahorita nos está comentando del año 67, 68, 69, sí. Pero en el 78 estamos viendo ahí que tiene los trofeos de Mr. México. Bueno, mira, fíjate, en 1978 se celebró aquí en México el Mr. Universo, que ganó Mike Messer, un americano que era muy inteligente y fue uno de los mejores atletas de la historia de fisiculturismo mundial. Él ganó el Mr. Universo, pero dentro de la competencia de Mr. Universo se hizo el Mr. Latinoamérica. Entonces yo
un día antes había ganado el Mister México y quedé seleccionado de México para participar en los otros que ya me ganaron antes que yo el Mister México. Éramos 6, pero yo lo superé a los otros 5. Entonces yo tuve la buena suerte de quedar seleccionado de México para competir en el Mister Latinoamérica. Entonces fueron 12 muchachos que vinieron de Jamaica, Argentina, Venezuela, Perú. Éramos 14. De los 14, pero los jueces eran internacionales, que eran de Canadá, de Estados Unidos y de Argentina, eran muy, muy buenos jueces. Entonces, de los 14, eliminaron a 4 y quedamos 10. Y de los 10, quitaron a 5 y quedamos 5. Pero yo nomás los vi y dije, no, pues estos muchachos ya les voy a ganar yo porque hice 8 meses de entrenamiento de George Orlando, un muchacho que ganó Mister Universo en Nueva York, y salió una revista que yo compré americana que decía sus entrenamientos y su nutrición. Y yo 8 meses hice ejercicio que pesaba yo 74 kilos y medio a 69. Bajé puro músculo. Ahí está esta revista, que es fotografía que gané Mister México y Latinoamérica. Tengo las 2 medallas. Y cuando quedamos 5, de los 5 quitaron a 2 y quedamos 3. Y luego que ganó Colombia, tercer lugar, Perú, segundo, México, primer lugar, el número 52. No, hombre, ha sido uno de los días más felices de mi vida porque bajé llorando del escenario porque yo amo este deporte, pero lo amo con mucha inteligencia porque muy pocas veces me he lastimado, porque esta cosa es ciencia. El deporte es ciencia porque se llama físico-culturismo, cultivas tu físico, porque es muy importante que tú hagas ejercicio adecuadamente para que no te lesiones. Claro. Y es muy importante que los amigos que nos ven a través de Cubo Noticias tengan la base, la columna que este hombre lo ha llevado a ser el hombre más fuerte de México, de Tampico, que es la alimentación, una buena nutrición, yo les constancia. dije 3 cosas importantes. Primero es saber entrenar, después es la constancia y el último la nutrición. Si tú no tienes buena nutrición, no puedes hacer nada en el deporte porque no te da energía. Es muy importante la nutrición. Ahora, además hay que tener buenas costumbres en no fumar, no tomar y tomar vitaminas de vez en cuando. Yo cuando era levantador de pesas me ponía Bedoyecta, que dos por semana, el lunes y el jueves, para vigorizar mi organismo. Te quita el agotamiento y te da vigorización. Y además, no sé qué pasa, porque tiene vitamina B12, vitamina B6 y B1, te limpia tu cabeza. Y hablamos de un hombre que ha traspasado su tiempo, su espacio, que se ha convertido en leyenda. Tal cual. Que, como dices, ha formado nuevos campeones en este bonito deporte de la halterofilia, pero además es un hombre que se creó, que se formó en base a su cuidado personal, es decir, nunca tuvo un entrenador, nunca tuvo una escuela que le enseñara este deporte, sino que solo viendo, observando, leyendo, es como fue cultivando un cuerpo y destacando en este deporte, siendo el mejor de los mejores. Sí, claro, sin duda. Ahorita que mencionaba que él ama este deporte, yo creo que el deporte también lo ama a él. Totalmente. Bueno, mira, sí, yo soy esclavo, perdóname que le diga esta palabra, pero
son esclavos del deporte. Amo, me siento tan a gusto, me siento una persona muy importante porque el deporte te limpia la mente. La persona que haga deporte tiene que ser buen esposo, buen padre, buen ciudadano, un humano excelente. Ese es lo que te convierte el deporte, porque te limpia tu espíritu, tu vigorización. Yo me siento una persona muy agradecida con Dios que me haya dedicado a este deporte, porque yo he formado aquí muchos muchachos y muchachas, porque yo entreno también a las muchachas, pero ahora con el coronavirus está un poco difícil, pero yo amo, pero lo llamo con una entereza increíble este deporte. Ustedes los invito yo a que hagan un poquito de deporte, y los enseño con mucho gusto el ejercicio sin costo, para que ustedes cambien su físico y su mente. Claro, de hecho también tengo entendido que en esto de amar el deporte y encontrar todas las maneras para relacionarse con él, que está fabricando pesas, mancuernas y todo esto. Bueno, mira, aprovechando yo la entrevista que me están haciendo, hace como 14 años yo me dedico a formar la mejor mancuerna de México, porque yo tuve la buena suerte de encontrar la manera de que se haga perfectamente el equipo, o sea, que dure mucho. Y yo fabrico pesas de 6, 8 kilos, hasta 30 kilos, 20 kilos en cada mano, 25 kilos. Perfecto. Que he estado haciendo, y las doy a muy buen precio. A todos los amigos que nos están viendo, vamos a ponerles por ahí en los comentarios el enlace para que se contacten. Y estas son mancuernas de colección. Sí. O sea, te van a durar toda la vida. No, y aparte, ¿quién las fabricó? O sea, estamos hablando del valor del equipo más quién lo fabrica. O sea, así es. De la mano de una leyenda, tu propio joya. equipo para entrenarlo, por supuesto. Les vamos a dejar la información ahí en los comentarios. Aquí en un cintillo lo vamos a hacer aparecer también. Contáctense. Esto vale su precio y lo que sigue. También hago bancas. Tengo unas bancas que yo la inventé, se llama Tampico 2022. Tiene 4 posiciones que yo inventé. Cuesta 1,700 pesos, pero le va a durar muchísimos años. Tiene que darle a los nietos, porque está bien hecha la banca. Llame ya. 212-5313 es mi teléfono, y mi dirección es 2 de enero, número 114 Norte Altos, Gimnasio Garza. ¿Desde hace cuántos años? Desde 1959 que abrí el gimnasio, tengo abierto el gimnasio. Perfecto. Que Dios los ayude, y que la persona interesada lo espero con mucho gusto para darles buenos consejos. Que Dios los ayude y los bendiga. No se hable más. ¿Qué les pareció, amigos de Cubo Noticias? Toda una leyenda, don José Luis Garza Ortiz, el Chocomil, popularmente conocido, una leyenda, un campeón, un ejemplo de trabajo, de constancia, de disciplina, de éxito. Le agradecemos infinitamente que nos haya permitido visitarlo aquí en su gimnasio. Con mucho gusto, y ojalá... el cual está abierto para todo el público. Ojalá esta entrevista me sirva para que vengan muchachos a entrenar, porque en mi gimnasio 3 veces que fui a Los Ángeles, California, a traer equipo. Es el equipo mejor de México. Imagínense, de Tampico a Los Ángeles son 3,500 kilómetros, y yo fui 3 veces. Sí, claro. No. El mejor equipo lo pueden encontrar solamente aquí. El mejor equipo de México. Choco Garza. Además, yo he inventado varias máquinas. Perfecto. Estamos hablando de la mera leyenda, el Chocomil Garza. Muchas gracias, y que Dios los ayude y bendiga.